Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy el programa se plantea interesante. Vamos a tratar de comprender la propuesta que está haciendo Omar Candia. Los asesores de Omar Candia plantearon un tema de reorganización del transporte distinto al que se estaba ejecutando. Se había pensado en buses de alta capacidad, buses articulados, un sistema de transporte a través de buses de transporte rápido. Sin embargo, como suele ocurrir en Arequipa, aparecen nuevas propuestas, a veces sacadas del sombrero. Fue hace unos años en que el ministro Paredes, ministro de Transporte arequipeño, decidió meter la propuesta del monorriel, es decir, un tren eléctrico pero elevado. Y no salió, era demasiado agresivo contra el centro histórico. Cuando las cosas ya parecían descartadas y las cosas parecían ir encaminadas hacia buses de transporte rápido, bueno, las cosas cambian y ahora se habla de traer un tranvía, no el tranvía antiguo, un vagón con un trole que iba recorriendo las calles, sino prácticamente un tren como el tren eléctrico de Lima, pero a nivel, y se le conoce como tren eléctrico ligero. Hoy vamos a conocer ese tema. Hace unas semanas estuvo aquí César Símbor, un especialista en transporte sostenible, asesor del alcalde electo de Arequipa, Omar Candia, y él nos va a explicar precisamente el concepto de esta propuesta. Y más adelante, en la segunda parte del programa, vamos a estar con el doctor Víctor Sánchez, médico especialista en medicina bioenergética, y con él vamos a hablar de cosas más interesantes que curar enfermedades. Es cómo conservar nuestra salud, es decir, cómo prevenir las enfermedades que azotan hoy a la humanidad en el siglo XX, enfermedades crónicas desde la diabetes hasta enfermedades degenerativas como el cáncer. Lo hablaremos hoy. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. César, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Estás de regreso, quedamos en que podíamos explicarlo y vamos a tratar de que la gente lo pueda entender a través de algunas imágenes. Tú me decías que querías empezar con los grandes conceptos para que la gente pueda entender y con ejemplos de cambios interesantes en el transporte, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que has traído? Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que todo proceso de cambio, siempre, genera expectativas, genera a veces controversias, genera, una serie de reacciones en la sociedad en la cual este cambio se va a implantar, ¿no? Cabe resaltar que las ciudades a nivel mundial, que hoy en día gozan, de ser ciudades muy organizadas, ciudades con transportes organizados, ciudades integradas, ciudades sostenibles, en algún momento padecieron los mismos problemas que hoy en día nosotros estamos padeciendo, ¿no? Como por ejemplo ahí puedes ver en la imagen el caso de las ciudades holandesas, Ámsterdam hace 40, 50 años, Rotterdam hace 50 años, eran ciudades sumamente congestionadas, ¿no? Sumamente caóticas, llenas de vehículos. Este es Ámsterdam hace 50 años. Así es, que incluso, mira, es una imagen que la pudiéramos asociar a cualquier avenida principal de la ciudad de Lima en hora punta, ¿no? O de la ciudad de Arequipa incluso, ¿no? Sin embargo, es a través, de ciertas políticas públicas orientadas a, expandir las redes peatonales o incluso mejorar los transportes públicos, como vemos en estas imágenes, que se ha podido revertir esta situación, ¿no? Esto es 2017, esta es una foto del año pasado. Así es, esta es una foto del año pasado que yo mismo he tomado, caminando por estas ciudades. Bueno, yo he tenido oportunidad de vivir en la ciudad de Rotterdam y realmente pues nos damos cuenta cómo pues tras décadas de inversión en lo que es mejoramiento de los servicios de transporte público, mejoramiento de las facilidades para la movilidad no motorizada, haciendo ciclovías protegidas, veredas más amplias, se llega a producir un cambio, ¿no?, en los patrones de desplazamiento de los mismos ciudadanos, ¿no? Tú has vivido en Rotterdam. Así es. ¿Cuántos habitantes tiene Rotterdam? Rotterdam tiene más o menos la misma población que Arequipa. Correcto. ¿Y es una ciudad es. con la dimensión de esta ciudad? Así es. Sí. Así es. Y Rotterdam
hace una combinación. O sea, hemos visto, qué es lo que se trata de hacer? El peatón, la bicicleta y transportes masivos antes que vehículos particulares, ¿no es cierto? Así es, un poco de la combinación de todas estas formas, digamos, de movilidad, la movilidad no motorizada, el mejoramiento de los servicios de transporte público y también hay que decirlo, la gestión del automóvil, porque ninguna ciudad a nivel mundial va a poder ser capaz de producir la suficiente infraestructura que se necesita para el creciente número de vehículos que se producen en el mundo, ¿no? Entonces, una combinación de estos principios es lo que llega a producir, digamos, estos modelos de ciudad, ¿no? Que se conocen ahora como modelos a nivel mundial. Ahora, si me permites, quisiera explicar acá algunas imágenes de cómo es que se maneja, digamos, la articulación en estas ciudades organizadas de los servicios de transporte público con las áreas centrales. Ajá. Tú sabes que los centros históricos y no históricos, los centros en general, son espacios de la ciudad que generan mucha demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque son atractivos, porque concentran usos, funciones, servicios, amenidades. Entonces, en toda ciudad del mundo, los centros son lugares de mucho interés. En el caso de los centros históricos hay un problema adicional. Como fueron hechos en épocas en las que no existía la movilidad motorizada, no existía el automóvil, tienen pues calles pequeñitas, ¿no? Que muchas veces no son continuas o tienen trazados urbanos irregulares. Entonces, ¿cómo es que estas ciudades han sabido resolver la movilidad en sus centros históricos? Para empezar, han entendido de que albergar todos los carros que hay en la ciudad en estas áreas centrales es imposible. Por consiguiente, ¿qué es lo que han hecho? Han dado cabida a aquellas formas de movilidad que con menos vehículos pueden incrementar o mejorar la accesibilidad, ¿no? Como es el caso de los transportes públicos. Ahí vemos en la imagen de arriba a la izquierda un boulevard de transporte público en la ciudad de Hamburgo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un boulevard de transporte público en la ciudad de Burdeos, que es una ciudad de más o menos el mismo tamaño de Arequipa, ¿no? ¿Qué cosa es un boulevard de transporte público? Es un nuevo concepto de calle, en el cual, para empezar, el carro deja de ser el protagonista. ¿Quién es el protagonista? En primer lugar, el peatón, porque verás en las imágenes que se amplían las veredas para que la gente pueda caminar más. Y para las personas que tienen necesidad de hacer desplazamientos medios y largos, es decir, venir desde otros distritos de la ciudad, se privilegia o se prioriza el acceso en las formas colectivas de movilidad, ¿no? Como son los autobuses o los tranvías o transporte masivo. O los metros, transporte masivo, digamos, ¿no? Y como puedes ver tú, a través del diseño urbano se pueden lograr inserciones muy amigables, ¿no?, de los transportes públicos en las áreas centrales, ¿no? Ahí se ve incluso en la imagen de la parte superior, digamos, bulevares de transporte público, digamos, en otras ciudades, ¿no? Lo vimos antes en Múnich, esto es en Berna, por ejemplo, que es un sitio de patrimonio mundial, ¿no? Es un centro histórico de clase mundial. Dime, esto es el concepto general. ¿Cómo empalmas esto con Arequipa? ¿Cuál es el concepto que ustedes están usando y por qué se les ocurrió colocar este tipo de transporte? Correcto. Bueno, para empezar es importante recalcar que estas inserciones que estoy mostrando en las imágenes son solamente un componente de una reforma mayor. Claro, o sea, no es única. No es única. O sea, no solamente la gente se moviliza masivamente a través de un tren eléctrico ligero, o sea, de un tranvía. La mayor parte de las ciudades, digamos, que hoy en día gozan de tener sistemas modernos e integrados de transporte público, han tenido que preocuparse primero por el reordenamiento completo de todo el servicio, ¿no?, de todo el sistema, lo que se conoce el sistema integrado de transporte. Y dentro de ese sistema completo es que se empiezan a producir estas mejoras, ¿no?, estos componentes principales de la movilidad que son, por ejemplo, las líneas de tranvía o de autobuses o de metros o de trenes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la imagen uno de los componentes del sistema integrado de transporte de la ciudad de Cuenca en el Ecuador. La ciudad de Cuenca es una ciudad que también es patrimonio cultural de la humanidad y también empezó hace varios años atrás con la reforma de todo el servicio de autobuses a través de un sistema integrado. Y bueno, para uno de los componentes principales ha planificado tener una línea de tranvía
que ingresa al área central de la ciudad, ¿no? Con el tipo de diseño que vemos en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que lo que se está haciendo en Arequipa no es nada nuevo, ¿no? Son soluciones... Esto es Arequipa. Así es, esto es Arequipa. Son soluciones estándar que ya se vienen trabajando desde hace mucho tiempo a nivel mundial, pero que obviamente tienen que ser adaptadas de acuerdo al contexto específico de la ciudad, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa comercial. Así es. Estoy con César Simbor, él es uno de los asesores en transporte del alcalde electo de Arequipa, Omar Candia, quien está proponiendo para la ciudad no usar buses de transporte rápido, sino un tranvía ligero, un tren ligero para la ciudad. Vamos a seguir con la explicación tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con César Simbor, uno de los asesores principales del alcalde electo de Arequipa. Él es especialista en transporte sostenible y él es el que está sustentando la propuesta de cambiar los buses de transporte rápidos en las vías troncales por un tren eléctrico ligero, un tranvía moderno. No, los tranvías ya no son como los de antes, un solo vagón, es un tren que va a nivel, no es subterráneo ni es elevado, y nos vamos a meter. Hemos visto el marco referencial en ciudades europeas y latinoamericanas, ahora nos metemos a Arequipa. César, ¿cuál es la propuesta específica para Arequipa? ¿Cómo están enfocando ustedes, o cómo va a enfocar la nueva gestión municipal el tema de transporte? Sí, bueno, para empezar, las reformas que ha recogido, digamos, el alcalde electo o que se ha comprometido a realizar en su plan de gobierno, no son, digamos, reformas que se nos han ocurrido a nosotros como asesores o a algún miembro en particular del equipo, ¿no? Es un poco el proceso de dar continuidad a los distintos trabajos técnicos que se han venido dando en la ciudad desde hace 18 años, ¿no? Arequipa, como podemos ver en esta imagen, donde se refleja o se sintetiza la cronología de estudios que se han venido dando en la ciudad desde hace mucho tiempo, ha tenido la suerte de haber hecho, digamos, de contar con el respaldo, digamos, de la cooperación internacional en todos estos desarrollos, ¿no? Que, bueno, han devenido desde el estudio inicial de los primeros corredores de transporte de la ciudad hasta, como vemos en el estudio de la derecha, la planificación completa de toda la red de transporte público, ¿no? Que es lo que se empezó a conocer en el año 2009 como el CIT, en el estudio realizado por la CAF y por Embark WRI, ¿no? Entonces, este estudio marco es el que dio inicio o dio cabida al desarrollo de componentes cada vez más específicos del sistema, ¿no? Como es el caso ya del componente del corredor norte-centro-sur, que ha sido materia de varios estudios y que ha devenido finalmente, pues, en una elección modal que pasa por el tema de los tranvías ligeros, ¿no? Ahora, ¿ha devenido en una elección? ¿La elección está dada? En una, digamos, elección, análisis modal, podemos decirle, ¿no? Análisis modal es cuando se hace una evaluación de alternativas acerca de cuál tipo de servicio es aquel más adecuado para determinada línea del sistema, ¿no? Y en el caso de este corredor, ocurrió, digamos, ese análisis producto de la elevada carga de pasajeros que tiene y un poco también las condiciones urbanísticas de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora en la imagen es un poco el sistema completo. ¿Qué cosa es lo que tiene? Tiene 79 líneas, entre líneas principales, alimentadoras y complementarias. Pongamos para que la gente pueda entender. Sí. Troncales son la línea principal, ¿no es cierto? La línea principal ahora es la que viene del cono norte y se va hasta Socabaya. Así es. Troncales son las líneas principales del sistema que brindan servicio que articulan varios distritos de la ciudad. Articulan las principales áreas de dormitorio con las principales áreas de destino de la ciudad. Esa es una línea troncal. Mayormente en la ciudad de Arequipa van a ir, la primera vez de norte a sur, y me imagino que debe haber una de este a oeste. Así es. En la primera etapa del sistema integrado se consideró una primera línea troncal o principal que va desde el norte de la ciudad pasando por el centro hasta el sur de la ciudad. Pero como vas a ver en las siguientes imágenes, eso va a cambiar porque en el futuro se tienen que implementar nuevas líneas troncales para poder mejorar el servicio también en otros distritos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vemos acá, la evolución que va a haber una sustitución gradual
de la flota antigua de combis y coasters. Pero no terminamos de explicar lo otro. Sí. O sea, la troncal es esa. Así es. La otra son alimentadoras y complementarias, dijiste. Así es. Las alimentadoras son líneas más que todo barriales o locales de recorridos cortos, de 3 a 5 kilómetros, que tienen la función de recolectar los pasajeros hacia puntos de transbordo que conectan con las líneas principales, ¿no? Claro, en este instante los buses tienen unas rutas enrevesadas, pero que se meten hasta los barrios, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo sistema involucra, a través de buses más pequeños, llevarlos hasta la troncal, para que buses de mayor capacidad o tranvías los lleven de norte a sur. Así es, van a haber, digamos, diversas tipologías de autobuses, ¿no? Exacto, como tú dices, esa es un poco la función. ¿Por qué? Antes de entender, ¿y las complementarias cuáles son? Las complementarias son líneas que no necesariamente obligan al usuario a hacer transbordo en los corredores, tienen un origen y un destino propio, como por ejemplo líneas que nos pueden llevar desde Paucarpata hasta el Avelino directamente, ¿no? O desde Paucarpata hasta el distrito de Pachacútec, hasta el sector de Pachacútec, por ejemplo, ¿no? O sea, parecidas a las ¿qué se llama? Las empresas de transporte de ahora, con rutas de ese tipo, digamos. Pero con un nivel importante de racionalización, ¿no? Ese es un aporte importante del sistema del SIT, que lo que hace es, con menos líneas y con buses de mayor capacidad, logra brindar una cobertura igual o mayor a la que existe actualmente. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, un poco para explicar a los televidentes, esto es lo que va a suceder en el transcurso del año 2019, ¿no? Va a haber una optimización de la flota. Digamos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 3 coasters de 30 pasajeros pueden ser reemplazadas por un autobús de 100 pasajeros. En el caso de las líneas alimentadoras, más o menos 4 combis pueden ser reemplazadas por un autobús de 60 pasajeros. Entonces es de esa manera que vamos haciendo cada vez más eficiente la provisión del servicio en toda la ciudad. Ahora, me preguntabas del servicio troncal principal, ¿no? Acá lo tenemos, ¿verdad? Que acá lo tenemos graficado. En una primera etapa, el servicio va a funcionar con autobuses, ¿no? Autobuses patrón de 12 metros, con una capacidad de 80 a 100 pasajeros, para lo cual, digamos, se va a tener que hacer ligeras adecuaciones en las vías principales de la ciudad, como las que vemos en pantalla, ¿no? Adecuaciones de paraderos, cruceros peatonales, obras de acceso universal, ¿no? Rampas de acceso universal. Y bueno, los paraderos son muy parecidos a los que tenemos ahora, ¿no es cierto? Son muy parecidos. Sea, ya no hay, no es como en el Metropolitano. Así es, que se necesita una plataforma de embarque. Claro, esas son estaciones, las del Metropolitano. En este caso, no. Son paraderos abiertos. Pero cabe resaltar que este servicio, digamos, por la demanda de pasajeros que hay en este trazado, no tiene, digamos, una proyección muy grande, ¿no? Es por eso que se piensa en soluciones de mediano a largo plazo, como es el tema de los trenes ligeros. Y eso es un poco lo que explico en esta pantalla, ¿no? O sea, los autobuses de 12 metros, un poco producto de la capacidad que tienen, si nosotros enviamos autobuses de 80 pasajeros cada minuto, lo máximo que vamos a poder movilizar son 5.000 pasajeros hora dirección, ¿no? Cuando en sectores importantes del servicio principal, como la Avenida Ejército, tenemos demandas de 10.600 pasajeros hora dirección, o sea, más del doble. ¿Qué nos dice eso? Que necesitamos servicios de mayor capacidad para atender este servicio en particular del sistema, ¿no? Y ahí es donde se hace la evaluación entre el tema de los buses articulados y el tema de los tranvías, que básicamente son una especie de autobuses eléctricos de mayor tamaño, ¿no? Que nos permiten movilizar de 400 a 600 pasajeros por vez. Eso reduce la necesidad de infraestructura, porque si nosotros quisiéramos transportar esta cantidad de pasajeros con autobuses, tendríamos que poner carriles de adelantamiento y estaciones mucho más grandes. Entonces es una de las ventajas del servicio. Tengo una pregunta. Sí. En primer lugar, tú dices 2019 hasta el 2021 buses. ¿Quién va a comprar buses para solo operarlos 3 años? Por ejemplo, no sé, si yo fuera un transportista, yo gano una licitación, voy a utilizar la troncal y me dicen, solamente vas a tener la troncal durante 3 años. Yo no haría una inversión en comprar buses ni cosas porque solo tengo un horizonte de negocio de 3 años. O si lo hago, saldría carísimo, me imagino, ¿no? O sea, para poder
implementar vehículos y todas las cosas. ¿Cómo Claro. es el modelo de negocio ahí? Si me dicen, oye, después, por si acaso, lo vamos a reemplazar por un tren. Claro. Muy buena pregunta la que me haces. Bueno, para empezar, toda la operación de este conjunto de líneas del CIT se ha estructurado en 12 concesiones, de las cuales 11 tienen actualmente contrato suscrito. 10 de ellas son las que van a proveer servicio en los distritos, en las líneas alimentadoras y complementarias. Y la 11ª es la concesión que comparte, digamos, el servicio en la línea troncal. Ahora, ¿qué es O lo...? sea, la troncal no es un único concesionario, sino son dos concesionarios. ¿Y cómo es eso? ¿Uno de ellos no de vuelta? ¿Cómo lo han hecho? A ver, Sí, explícamelo. eso es lo que voy a explicar y eso es lo que se ve en esta imagen, ¿no? ¿Ya? Que es un poco el esquema evolutivo de desarrollo de la red del CIT. Lo que va a suceder en un inicio es que la primera mitad del servicio inicia operando con autobuses. ¿Qué es la primera mitad? O sea, ¿de dónde a dónde para poder entender? El recorrido siempre va a ser completo, de norte, centro a sur. O sea, La diferencia- de Cono Norte a Socavallo, Así para que la es. gente lo entienda, pasando Así por el es. centro. Así es. La diferencia es que la flota que se va a poner en servicio es una flota para una parte del servicio, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Conforme la solución de mayor largo plazo, de mediano a largo plazo, que serían los trenes ligeros, empieza a implementarse en el año 2022, va a haber un proceso gradual. Es probable que en un inicio haya una operación compartida de autobuses y tranvías. Por eso es que se está pidiendo autobuses de doble puerta, a la derecha y a la izquierda, con posibilidad de compartir la misma estación. Esto, por ejemplo, en muchas de las ciudades que he mostrado ya se da. Tú, por ejemplo, puedes lanzar en las horas punta los tranvías que tienen mayor capacidad y en las horas valle puedes tener unas operaciones compartidas entre buses y tranvías. ¿Eso durante un tiempo o siempre? Eso podrá ser, digamos, un escenario gradual mientras se va implementando el sistema, ¿no? O sea, la idea es avanzar hasta solo tener tren. Ese podría ser el objetivo de largo plazo, ¿no es cierto? ¿Largo cuántos años es? Porque ahora es un poco complicado. O sea, Así es. ¿a qué llamamos corto, a qué llamamos mediano y a qué llamamos largo plazo? El escenario que te he comentado, este escenario de transición, mientras va implementándose gradualmente el servicio de tranvías, puede ser de 4 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar más adelante? Como ves en la imagen de la izquierda, cuando se ha hecho la planificación, el último estudio en la planificación del transporte del CIT, se han planificado nuevos servicios pretroncales. Entonces, es muy probable que permíteme redondear esta idea, que los autobuses de la 11ª concesión sean sumamente necesarios para ayudar también a reforzar la operación de esas pretroncales. Discúlpame, ¿qué es una pretroncal? Buena pregunta. Sí, esa era la pregunta. Una pretroncal es un servicio principal, que podríamos decirle troncal, ¿no? Pero yo le digo pretroncal en el sentido de que no funciona, digamos, con estaciones. Es una suerte de corredor ligero, ¿no? Que tiene carril segregado en la parada, que tiene, digamos, ¿Podrías poner un ejemplo de dónde a dónde podría funcionar un pretroncal? Un pretroncal, por ejemplo, podría funcionar en la avenida Metropolitana, ¿no? Que es el corredor C3, en una segunda etapa del sistema integrado de transporte. Porque la troncal, digamos, es la aviación y el ejército. Entonces, Así es. una vía paralela es una pretroncal. Exactamente. Es otra vía con un destino, origen y destino importante, ¿no? Por ejemplo, en la vía metropolitana podríamos tener ya un primer servicio pretroncal que conecte el norte de la ciudad con la zona del Avelino directamente, ¿no? Sin necesidad de pasar por el centro. Sin necesidad de pasar por el centro. O como está en el esquema para las siguientes fases del CIT, tenemos el corredor C6 que ven en pantalla, que baja por la vía de evitamiento. Cono norte, vía de evitamiento, variante Uchumayo. Entonces, conforme, digamos, vaya implementándose la solución de tranvías, van a irse implementando también estos nuevos servicios de transporte a nivel de toda la ciudad. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con César Simbor. César Simbor es especialista en transporte y es el asesor del alcalde electo de Arequipa, Marcandia, que pretende cambiar el sistema de buses de transporte rápido por un tren eléctrico ligero, un tranvía moderno. Tras la pausa seguimos con esta explicación. Estamos de regreso en el programa, estoy con César Simbor, especialista en transporte, asesor principal en este tema del alcalde electo Omar Candia, y que pretende cambiar en el CIT los buses de transporte rápido por un tranvía moderno o un tren eléctrico ligero. Es lo mismo, es como el metro, pero a nivel.
No terminé de entender. Cuando vino el alcalde de Arequipa electo, Omar Gandhi, él hablaba también de la troncal que tiene 2 concesiones y decía una parte la va a operar el tranvía, otra parte los buses. ¿Cómo es este asunto? ¿Qué significa una parte? ¿Qué significa otra parte? ¿Cómo está concebido ese asunto? Sí, a lo que se refiere es que la implementación, digamos, de los servicios es gradual, ¿no? Te pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si es que de repente no se hubiera hecho estas concesiones de autobuses, no solo para la primera concesión de la troncal, sino para el resto de líneas de la ciudad, y esperaríamos al proyecto de mayor capacidad para concesionar la provisión de todos los servicios de la ciudad? La ciudad se queda pues paralizada, ¿no? Entonces es muy importante avanzar con las cosas que se pueden avanzar. Por eso es que a partir del año 2019 ya inicia la implementación de las nuevas líneas alimentadoras complementarias. En el año 2020 inicia la primera implementación de la troncal con los autobuses de 12 metros. Y en la medida que, digamos, demore la implementación del servicio masivo, que es el tranvía, en el año 2022, se tiene que dotar de servicio a este trazado, ¿no? Por eso es muy importante contar en una primera etapa con los autobuses. Sin embargo, somos conscientes de que los autobuses no van a ser suficientes. Por eso es que el alcalde habla de que en el año 2022 tiene que entrar en operación un nuevo servicio, ¿no? Ahora, obviamente eso no significa que los tranvías de un día para el otro ya aparecen completos haciendo operación. La implementación también será gradual, ¿no? Empezarán apareciendo tren por tren, en operaciones combinadas. Mientras tanto, el servicio de autobuses se va reacomodando de manera que los pasajeros siempre tengan una dotación de servicio al 100%, ¿no? Dime, esto lo estamos hablando como si fuera ya un proyecto muy estudiado, bien hecho. Te lo digo de esa manera porque estuvo aquí el ministro de Transporte, Edmer Trujillo, que conoce bien la ciudad, además, porque su familia vive aquí. Correcto. Y él decía, el tema del tren eléctrico, de este tranvía para la ciudad de Arequipa, es una idea, dijo. Todavía hay que hacer el proyecto. Fue una de sus frases. Y la otra dijo, y ese proyecto tiene que convencernos para poder hacer tamaña inversión de 500 millones, ¿no es cierto? Si hay dudas al respecto, el gobierno no lo va a financiar. Esa es la deducción lógica. En primer lugar, ¿es una idea, es un proyecto? A ver, a lo que se refiere el ministro, yo he escuchado atentamente la declaración, es que cuando se inscribió el proyecto en el programa multianual de inversiones del ministerio, se inscribió como una idea. Y tiene toda la razón, porque todas las municipalidades del Perú, cuando empiezan a elaborar sus programas multianuales de inversiones, muchas veces en ese momento todavía no cuentan con los estudios, pero ya saben que ese año van a programar el gasto para desarrollar el estudio de tal o cual proyecto. Por eso es que él habló de que cuando se inscribió como una idea. Obviamente desde ese momento hasta ahora ha pasado pues ya un buen trecho de tiempo y los estudios ya han tomado cuerpo y hay un mayor desarrollo técnico. ¿Ya hay técnico, estudios? ¿no? Sí. ¿En qué tipo de estudio tenemos? Correcto. ¿Un estudio de prefactibilidad? ¿En qué parte estamos? Permíteme explicarte. En el diciembre del año 2016 se contrata la elaboración del estudio de perfil de este componente. ¿Quién lo contrata? ¿La municipalidad? Lo contrata, se contrata a pedido del Ministerio de Transportes por solicitud de la municipalidad con recursos de la cooperación internacional, ¿no? Y el estudio lo desarrolla un consorcio europeo conformado por varias consultoras, Artelia, Ingerop, que es ingeniería francesa y española, Target, que es ingeniería de transporte española, y EY, o Ernst & Young, que es estructuradores de proyectos estadounidenses, ¿no? Entonces es un consorcio que ha... O sea, lo pagamos nosotros. Nosotros lo hemos pagado. Claro, se hace a través de la cooperación española, pero nosotros lo pagamos. Son recursos de la cooperación técnica internacional, donaciones. Claro, pero o sea, decir, ¿no? el gobierno lo ha pedido. Así es. El gobierno lo ha pedido. Exactamente. ¿Quién tiene ese estudio? A ver, te explico. El estudio ha tenido todo un desarrollo y ha llegado a la municipalidad en agosto de este año, a nivel de perfil. Ahora, es importante resaltar que según la normativa del INVIERTP,
no es suficiente un estudio a nivel de perfil para este monto, para un proyecto de estas características. 500 millones de dólares, ¿no es cierto? Así es. La norma establece que para un proyecto de esta complejidad se tiene que desarrollar un estudio a nivel de perfil reforzado. Por consiguiente, ese será, digamos, el nuevo desarrollo que tendrá que tomar este estudio antes de obtener su viabilidad en el marco del sistema InviarteP, ¿no? Correcto. ¿Quién tiene en estos momentos la decisión sobre este asunto? Recuerdo, por ejemplo, cuando se quiso hacer el monorriel, quien tenía la sartén por embargo era el Ministerio de Transportes. En este instante, ¿quién tiene la sartén por el mango? Correcto. Bueno, en el caso del monorriel era un poco complicado porque en realidad casi quien tenía la sartén, el mango de la sartén, podemos decir, era el privado. Porque en el esquema de iniciativas privadas, los estudios se desarrollan en un marco de confidencialidad donde solo el privado comparte la información que desea. La ventaja que tenemos en este caso es que este es un proyecto que están haciendo como un proyecto de inversión pública. Por consiguiente, tanto la parte pública a nivel municipal como a nivel del ministerio tienen todo el acceso a la información y todo el control sobre el proyecto, ¿no? Y los ciudadanos, los colegios profesionales, especialistas, universidades, ¿tienen acceso al proyecto? Obviamente, digamos, en el marco de las normas de desarrollo de proyectos de inversión pública, el proyecto también va a tener que pasar, digamos, por ser alimentado por la sociedad, ¿no? Como ha anunciado el alcalde, va a incluir la Pero, por ejemplo, la Universidad de San Agustín quisiera analizar las bondades del proyecto. ¿Puede acceder al proyecto como está actualmente? Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, pero obviamente yo no puedo hablar por la gestión actual, ¿no? Claro, o sea, esto está en manos de la municipalidad actual, o sea, así es. De la alcaldesa Lilia Paucar y sus técnicos. Hay que tomar en cuenta que el alcalde Candia todavía no está en funciones, ¿no? Obviamente cuando él esté en funciones podrá, digamos, convocar a los colegios profesionales y hacer, digamos, un proceso de socialización y alimentación, retroalimentación del proyecto con la sociedad civil, ¿no? Pero yo no puedo hablar, digamos... Claro, en este momento todavía. Así es. Continuemos. ¿Hacia dónde estamos caminando? Porque uno de los temas que también yo he estado viendo, solo de las imágenes, un tren eléctrico ligero, ¿no es cierto?, va a transitar por las vías del centro histórico. Y he visto que hay cierta infraestructura para los embarques. ¿Sí? ¿Se va a necesitar infraestructura? Es una muy buena pregunta. Como podemos ver en la imagen del medio arriba, ese es el tranvía de Berna en Suiza, en realidad no necesariamente, depende de cómo se diseña el sistema, ¿no? Una opción podría ser, por ejemplo, que tengamos estaciones en las áreas fuera del centro, digamos en la avenida Ejército, en la avenida Aviación, en la avenida Socabaya, y en la parte central de repente podrían ser paradas abiertas, ¿no? Sin ninguna infraestructura. Como los paraderos actuales. Como los paraderos actuales o simplemente con una señal vertical, ¿no? Todo eso se puede lograr a través de la tecnología, ¿no? El uso de las tarjetas puede permitir que el sistema ya reconozca, digamos, la validación del viaje en la salida, de manera que no se necesite, pues, estaciones en el área central, ¿no? Voy a hacerte la pregunta que es recurrente, y es una pregunta recurrente mío porque es la pregunta recurrente del ciudadano. ¿Y cuánto te vale, cuánto te cuesta? O sea, ya sabemos que 500 millones implementar, pero ¿cuánto te vale, cuánto te cuesta el pasaje? O sea, yo sigo pensando que este tipo de transporte, cuando tienes alimentadoras, tienes servicios de buses complementarios y vas a usar solo un pasaje, va a costar bastante más de un sol. A ver, antes de... Pregunta final, y tenía que ser rapidito porque me están haciendo señales de corte. Sí. Bueno, para empezar, una de las ventajas de esto es que al tener una red multimodal, las distintas formas de movilidad van a ser complementarias, ¿no es cierto? Otra ventaja es que el pasaje, como ya comenté en la entrevista anterior, obviamente eso tiene que ser materia de desarrollos mucho más sofisticados, pero hasta lo que se ha estudiado actualmente, el costo por pasajero está por debajo de la tarifa integrada con buses del CIT, ¿no? ¿Y cuánto está? ¿Sabes cuánto está esa de la tarifa integrada del CIT está, como ya se ha dicho en varias veces, está en el orden del sol 50, ¿no? Ahora, ¿y este sería menor? Así es.
Ahora la gente se preguntará por qué, ¿no? ¿Por qué es que un tranvía o el uso de un pasaje integrado en Europa cuesta pues 2, 3 euros y un pasaje integrado en Arequipa o en Perú? Y arriba 2, 3 euros Es- subsidiado. Así es, está por debajo de 2 soles. Bueno, ahí hay, digamos, varios factores, ¿no? El principal factor es la mano de obra, ¿no? Mientras que, digamos, el costo de mano de obra en una estructura tarifaria europea es el 50% de la tarifa y aparte los estándares de pago son muchísimo más altos. En el caso de Perú, afortunadamente, eso todavía, digamos, se manejan estándares mucho más bajos en 50, términos. ¿acá cuánto? Acá debe estar en el orden de 25 a 30% del costo de la tarifa, el tema de mano de obra, y el costo de la mano de obra es mucho más bajo que en Europa, ¿no? Sí, Por sí. otro lado, hay una diferencia fundamental. La ocupación de los transportes públicos en Latinoamérica es mucho más alta. En otras palabras, tenemos mucho más pasajeros que los que tienen allá, ¿no? Te agradezco mucho, César. El tiempo nos ha ganado. Habrá una oportunidad nuevamente para hablar de este proyecto. Así es. Ha sido César Simbor, asesor en transporte del nuevo alcalde, el alcalde electo de Arequipa, Omar Candia. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, regreso con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética. No debe perderse esa entrevista porque vamos a hablar de la manera de recomendaciones para preservar la salud, para conservarlas, para no tener los grandes problemas de enfermedades como la diabetes o desarrollar cáncer, por ejemplo. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Gracias.